¿Qué pasaba con el plano R2? Para el plano R2 me bastaba para poder conseguir la ecuación de una recta, me bastaba con que pasara por dos puntos. Con eso quedaba definida una sola recta. En este caso, para definir la ecuación de una recta, ¿verdad? En R3, más o menos las ideas básicas son las mismas. Vamos a comenzar con las rectas primero, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos dos puntos en R3. El punto P1 de coordenadas, el punto P de coordenadas X1, Y1, Z1 y el punto Q de coordenadas X2, Y2, Z2, ¿no? Y vamos a decir que están sobre la recta L, ¿no? Entonces, fíjense que en ese caso, nosotros si tenemos los dos puntos podemos hallar un vector paralelo a L, ¿no? Porque el vector B, escrito de esta manera, que viene exactamente igual, si recuerdan, a cuando en el plano nosotros teníamos dos puntos en el plano y queríamos escribir un vector que comenzara en el punto P y que terminara en Q. Entonces hallábamos las componentes del vector restando las X y las Y. Bueno, aquí ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar las X, las Y y las Z. Entonces ese vector, ¿verdad? Si esos puntos están sobre una recta, ese vector es, vamos a llamarlo, un vector director de esa recta, o sea, es un vector que está justo encima de la misma recta, ¿no? Ok, vamos a ver entonces cómo. Entonces, para escribir la ecuación de la recta en R3 necesito, primero, un vector que pase por dos puntos de la recta, que lo vamos a llamar un vector director, que en este caso sería B, y necesitamos otro punto cualquiera, R, vamos a decir X, Y, Z, perteneciente a la recta L, ¿no? Es decir, es como en el caso, sigan el paralelo con R2, es como si yo agarro el vector paralelo en R3 viene siendo las veces, cuando estoy escribiendo la ecuación de la recta en R2, por un punto por donde pasa la recta. Entonces, ¿cómo describimos la recta? En términos de la pendiente y un punto por donde pasa, escribiendo, entonces, un punto XY cualquiera que pertenezca a la recta, y eso nos permite escribir la ecuación de la recta, ¿no? Fíjense que en particular lo que ocurre aquí es que PR es paralelo a PQ, que a su vez es paralelo a B. Déjame tratar de representar gráficamente lo que está ocurriendo, porque a lo mejor al no tener una ayuda visual puede ser que estemos atragantados por el álgebra. Entonces vamos a ver, supongamos que este es un punto P, este es el punto Q, ¿no? Entonces son dos puntos por donde pasa la recta. Entonces, ¿qué hicimos primero? Decimos, bueno, la recta L sería esta, ¿no? Entonces digo, bueno, un vector paralelo a la recta, que le vamos a llamar un vector director, sería este vector que tenemos aquí. Y ahora, ¿qué hacemos? Decimos, sea R cualquier otro vector, vamos a ver si nos ayuda el color azul aquí, sea R cualquier otro vector. Entonces, fíjense qué ocurre. El vector PR sería este vector, ¿verdad? Fíjense que son
todos los vectores son paralelos. Bueno, en este caso antiparalelo porque R está por debajo, pero si R hubiera estado, hubiéramos puesto un R acá arriba, hubiera sido paralelo. Entonces, al ser paralelo, quiere decir que el vector PR, ¿no?, que tenemos allí, PR, el que está en azul, se puede escribir como un cierto múltiplo del vector B, ¿verdad? Porque son paralelos. En este caso, T sería negativo porque van en direcciones contrarias. Este sería entonces el vector B, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Vamos a construir el vector OR. A ver si otro color. Aquí siempre hay tizas de otro color. Ok. El vector OR sería este vector que tenemos aquí. Fíjense que ese vector OR es la suma del vector OP más el vector PR. OP sería este, ¿no? Y PR sería este vector, ¿no?, que tenemos aquí. Fíjense entonces que al escribir el vector OR como una suma, utilizando la ley para sumar los vectores del triángulo, ¿no?, llegamos a esa conclusión, y entonces de manera que OR sería OP más T por B, ¿no?, debido a que PR era T por B, era un múltiplo de B. Entonces, aquí, en esta igualdad, yacen las ecuaciones, o bueno, esto lo pudiéramos llamar, vamos a ver, la ecuación vectorial de una recta en R3, ¿no? Bueno, ecuación vectorial porque viene dado en términos de vectores. Sin embargo, nosotros podemos escribir las ecuaciones escalares también. Fíjense quién sería OR. OR, como R es el punto X, Y, Z y O es el origen, OR sería X menos 0, Y menos 0, Z menos 0, ¿verdad? Mientras que el vector OP, si P es el punto X1, Y1, Z1, al restar en las componentes del 0, 0, 0, me daría así, más T veces el vector B, pero el vector B sería aquel que tengo allí. Es decir, lo voy a poner abajo para más T veces el vector más T veces el vector PR, ¿no?, o el vector B. Entonces quiere decir que también podemos escribir las ecuaciones, podemos llamarle escalares, a ver qué, su libro la llama ecuaciones paramétricas de la recta, ¿no? Vamos a llamarle igual para que no haya enredos con la terminología, que serían las siguientes. Si igualamos los dos vectores, me daría que X es igual a X1 más T multiplicado por X2 menos X1. Y sería Y1 más T veces Y2 menos Y1. Y Z es igual a Z1 más T multiplicado por Z2 menos Z1. Y estas se le llaman entonces ecuaciones paramétricas por razón, o obedeciendo a la razón de que esas ecuaciones vienen dadas en términos de un parámetro T. T correría sobre todos los números reales. En la medida que T va avanzando sobre todos los números reales, esto nos va dando puntos X, Y y Z que pertenecen a la recta. Fíjense que en esencia es lo mismo.
¿Qué es lo que necesito yo para definir la recta? Dos puntos, en ese caso los llamamos P y Q, dos puntos por donde pasa la recta, y una vez con los dos puntos yo puedo escribir en cada componente una ecuación paramétrica diciendo que el punto X es el punto donde estamos más un múltiplo de la diferencia de los X, ¿no? Igualmente en el Y y en el Z también. Bueno, ahora en unos minutos nosotros vamos a ver un ejemplo de cómo construir una recta en R3 basado en dos puntos por donde pasa dicha recta. Pero me gustaría escribir esta ecuación de la recta en R3 de otra manera, que se las llama ecuación o ecuaciones simétricas. Fíjense. La cuestión es así, ¿no? En la primera ecuación despejamos t. Al despejar t de la primera ecuación me va a dar x menos x1 dividido entre x2 menos x1, ¿verdad? Al despejar t de la primera ecuación. Al despejar t de la segunda ecuación, nos da que t es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1, y al despejar t de la última ecuación nos da z menos z1, z2 menos z1. Entonces, como es el mismo t, o sea, es el mismo t en ambas ecuaciones, entonces todos estos términos deben ser iguales, y entonces las ecuaciones simétricas se escriben de esta manera: x menos x1 sobre x2 menos x1 es igual a y menos y1 sobre y2 menos y1, y esto es igual a z menos z1 sobre z2 menos z1, ¿no? A las cuales se le llama entonces las ecuaciones simétricas, ¿no? Simétricas porque el t es el mismo en todas las ecuaciones, ¿no? Por supuesto, esta ecuación es válida siempre y cuando x1 no sea igual a x2, o y1 no sea igual a y2, o z1 no sea igual a z2. Pero también yo voy a poner un caso, porque no podríamos decir que si z2 es igual a z1, entonces no puedo escribir la ecuación de la recta. Igual se puede escribir, pero en otra no ponemos aquí una división entre ceros, sino que lo vamos a hacer de otra manera. Pero vamos a ver primero el caso general, o el caso más simple. Vamos a hallar las ecuaciones de una recta que pasa por los puntos 2 menos 1, 6, y por el punto Q, 3, 1, menos 2. Entonces, vamos a... Bueno, las ecuaciones vectoriales, ¿no? Son más que todo teóricas, porque se supone que no las puede escribir a menos que las escriba paramétricamente señalando cada una de las componentes del vector. Entonces, si escribimos, por ejemplo, las paramétricas, veríamos... Bueno, necesitaríamos, fíjense que para las paramétricas, puedo, si quiero, aunque en las ecuaciones paramétricas ya está tácito el vector b, ¿no? Pero, si ustedes quieren, también se puede determinar b. O sea, el vector b, que sería 3 menos 2, 1, menos menos 1, y menos 2 menos 6, que sería el vector b, 1, 2 menos 8, es un vector. Bueno, el término que se utiliza es director de la recta.
Un vector director de una recta es cualquier vector que esté dentro de la recta, porque con base a la dirección y el sentido del vector se puede escribir el resto de la recta, ¿no? Entonces, las ecuaciones las podemos escribir de esta manera, que serían x es igual al punto x1, que es 2, más t, multiplicado por 1, que es la componente de b. Fíjense que en las ecuaciones allá yo lo escribí en términos de x2 y de x1, pero es las mismas componentes de b, es decir, simplemente 2 más t, ¿no? La componente y sería la componente y del primer punto, que sería menos 1, más 2 veces el vector t, y finalmente la componente 6 más, bueno, menos en este caso, 8t. Estas son las ecuaciones paramétricas. Si queremos saber si un punto pertenece o no a la recta, lo que es que saber si existe un número t de tal manera que x, y, z se puede escribir de acuerdo a esas ecuaciones. Eso lo podríamos averiguar muy fácilmente, porque si ahora yo quiero saber si el punto 10, 10, 10 pertenece a la recta, yo lo que hago es sustituir en la primera ecuación, si x vale 10, el parámetro t vale 8, y entonces al sustituirlo aquí, 8 por 2, 16, menos 1, 15, quiere decir que el punto 10, 10, 10 no pertenecía a la recta. Pero sí pertenece el punto 10, 15 y 64 menos 4 componente z, ¿no? Entonces esta es una manera de escribir esas ecuaciones. Otra manera es la forma que estamos viendo aquí, las ecuaciones simétricas, que serían x menos 2 sobre 1 es igual a y más 1 sobre 2 es igual a z menos 6 sobre 8. Esta es otra manera de escribirla y se llaman las ecuaciones simétricas, ¿no? Ahora, el vector director de la recta puede tener alguna componente nula, ¿no? Y entonces en ese caso necesitamos otra manera de escribir estas ecuaciones. Supónganse que ahora quiero escribir la ecuación de la recta, pero los puntos son 3, 4, menos 1, y el otro punto Q sería menos 2, 4, 6. Fíjense que las dos componentes Y son 4, entonces al restarlas va a dar 0. Entonces vamos a ver cómo escribimos en ese caso las ecuaciones. Fíjense, al escribir las ecuaciones primero, las paramétricas, sería x igual a 3, bueno, podemos describir al vector b si quieren. Vector b sería menos 2 menos 3 sería menos 5, 4 menos 4 sería 0, y 6 más 1 sería 7. Este es el vector director. Y las ecuaciones vendrían dadas de esta manera. Sería el punto, es decir, 3, 4 menos 1, el punto de inicio, más esta cantidad de veces por t. Es decir, que en este caso sería menos 5 por t, más 0 por t, más 7 por t. Fíjense que en este caso y sería simplemente 4 todo el tiempo, ¿no? Entonces lo que uno hace para representar ese tipo de situaciones es escribir las ecuaciones simétricas. O sea, estas son las ecuaciones paramétricas, y las simétricas uno las escribe sin representar la división entre 0, es decir, solamente con la igualdad entre las x y las z y dejando la y tranquila así. Sería x menos 3 sobre menos 5 es igual a z más 1 sobre 7, y ponemos esto igual a esto y y igual a 4. O sea, esa es la forma de representar las ecuaciones cuando
uno de los, o sea, cuando el vector director tiene alguna de las componentes, es 0. Si son 2, bueno, ponemos las dos componentes que son iguales al valor que tengan y después la tercera componente varía sobre todos los reales, simplemente, ¿no? Ok, vamos a ver entonces. Bueno, hablamos sobre ecuaciones de rectas, ¿verdad? Nos toca también hablar un poco sobre el plano, ¿no? Sobre las ecuaciones de un plano. Bueno, no soy muy buen dibujante en 3 dimensiones. Tienen entonces un plano que pueden imaginar que es esta hoja de papel, ¿verdad? Tienen 2 puntos pertenecientes al plano, ¿no? Con esos 2 puntos yo puedo generar, igual que hicimos antes, un vector que es paralelo al plano, que es PQ en el dibujo. Y el vector n es un vector que se llama normal al plano, o sea, perpendicular con el plano, que ya sabemos que, por ejemplo, una manera de obtener un vector así sería generando 2 vectores cualesquiera que pasen por el plano, por ejemplo este, y generando el producto vectorial. Entonces, ese vector normal es prácticamente el que nos da todas las características del plano. O sea, una vez que uno tiene un vector normal al plano, prácticamente tiene casi definido el plano a partir de ese vector normal. Vamos a ver entonces, primero, el plano. Bien, esta es la forma como definimos un plano. Supongamos que tengo un punto P cualquiera en el plano. El conjunto de todos los puntos Q, ¿no? Que al multiplicar PQ por este vector n dan 0, eso implicaría que PQ y n son perpendiculares, da la ecuación, o origina la ecuación de un plano en R3. Vamos a escribir una ecuación de un plano. Fíjense, hay varias maneras, ¿no?, de hacer esto, ¿no? En principio, si yo tengo un vector normal al plano y tengo un punto por donde pasa, ya puedo escribir la ecuación. Pero si solamente nos dieran, por ejemplo, 3 puntos pertenecientes al plano y nos digan, describan las ecuaciones del plano, digamos PQ y R, otro punto aquí. Entonces, ¿qué hago yo? Yo primero escribo un vector PQ, después escribo, por ejemplo, el vector PR en componentes, o sea, restando las X, las Y y la Z, y entonces el producto vectorial de los dos es un normal,
Es un vector perpendicular a ellos. Entonces, con eso y uno de los 3 puntos cualesquiera, puedo armar la ecuación. Vamos a comenzar primero por lo básico, que es... Profesor, hay algo que no me quedó muy claro. ¿Cómo usted sabe cuál es el sentido del vector que une a P y a Q? Ok, el sentido... bueno, a P y a Q, perdón, yo pensé que la pregunta iba en otra dirección. PQ va siempre desde el origen que es P hasta el vector Q. Si decimos QP es el vector al revés. Yo pensé que tu pregunta era cómo sabemos cuál es la... Si tomamos la normal del plano, que está... Porque fíjense, si yo tengo 2 vectores y yo hago el producto vectorial, ustedes tendrían tanto derecho de hacer el producto vectorial de este por este, que, en cuyo caso la regla de la mano derecha nos dice que n, el vector normal, va hacia arriba, o haberlo tomado al revés, ¿no? En cuyo caso la regla de la mano derecha apunta para abajo, ¿no? Entonces, en realidad, con ambos vectores, fíjense que el que apunta hacia abajo, básicamente es el mismo vector con componentes cambiadas de signo, y de todas maneras, esto por esto iba a dar 0 igual, ¿no? Entonces, vamos a ver primero los diferentes ejemplos. El primero, tenemos vamos a poner en orden esto, porque tenemos por un lado la ecuación del plano, que es la vectorial, ok, y por otro lado, déjenme poner aquí antes de desarrollar el ejemplo, la ecuación cartesiana, esta sería vamos a llamarla ecuación vectorial, porque bueno, la relación entre las variables del plano viene dada en términos de vectores, ¿no? Y la ecuación cartesiana se obtiene cuando desarrollamos estas ecuaciones, ¿no? Entonces, por lo general, una ecuación cartesiana va a tener la forma a por x más b por y más c por z es igual a d, ¿no? Donde el número d fíjense, en la ecuación cartesiana, nosotros podemos siempre escribir la ecuación del plano, una vez que tenemos las ecuaciones, la ecuación vectorial, se puede escribir siempre la ecuación en términos de una representación lineal con x, y y z y un lado derecho, ¿no? Donde el lado derecho, d, ¿no? Si nosotros decimos que el punto x0, y0, z0 pertenece al plano, entonces claramente a por x0 más b por y0 más c por z0 daría d, que es el lado derecho, ¿no? Entonces, fíjense que ese lado derecho, ¿no? En consecuencia, simplemente sería el vector OP, es decir, imaginen aquí el vector que une O con P, ¿verdad? Producto cruz con n nos daría exactamente lo mismo que D. Eso lo vamos a ver ahora a través de un ejemplo. Vamos a poner la ecuación del plano que pasa por el punto P, 2, 5, 1, y cuyo vector normal es igual a 1 menos 2, 3, ¿no? Ok, entonces fíjense, ¿cómo es la ecuación vectorial? Yo tengo un punto P por donde pasa la recta. Entonces digamos que un punto Q tiene coordenadas cualesquiera x, y, z. Entonces para formar el vector PQ resto estas componentes menos estas componentes, es decir, x menos 2, y menos 5 y z menos 1.
Y eso sería este vector. Si lo multiplico por el vector normal, 1 menos 2, 3 y lo igualo a 0, estas serían las ecuaciones vectoriales, ¿no? Pero cartesianamente lo podemos separar en componentes. Esto sería esto por 1, sería x menos 2. Después, menos 2 multiplicado por y menos 5, más 3 multiplicado por z menos 1 vale 0, ¿no? Es decir, multiplicando, haciendo el producto escalar e igualándolo a 0, esto nos va a dar x menos 2y más 10 más 3z menos 3 igualado a 0, y al final nosotros vamos a poder representar esas ecuaciones cartesianas en términos de una ecuación, vamos a llamarla general, de un plano que sería x, aquí tengo menos 2y más 3z, y sería menos 2 por acá, más 10 son 8, 8 menos 3 son 5, lo paso para el lado derecho, y aquí tengo entonces la ecuación en forma cartesiana. Fíjense que las componentes, o sea, los coeficientes que multiplican a x, a y y a z son 1 menos 2, 3, que son los mismos del vector normal. De manera que si nos dan la ecuación en forma cartesiana, yo puedo determinar de la ecuación cartesiana un vector normal. Fíjense que digo un vector normal. Porque el hecho de que yo haga el producto escalar para hallar un vector perpendicular no quiere decir que si ese vector normal lo amplificamos de tamaño o lo reducimos de tamaño o lo cambiamos de dirección, también es un vector normal. Entonces, cuando uno tiene la ecuación en forma cartesiana, ¿no?, estas componentes nos indican un vector que es normal al plano. Fíjense que en este caso particular, observen cómo D, ¿no?, sería 1 por x0, estoy verificando la última, esto último, ¿no?, más b, que sería menos 2, multiplicado por y sub 0, que sería 5, y después tendríamos c, que es igual a multiplicado por z sub 0, que sería el punto 1. Voy a ponerlo no entre paréntesis, sino note que d, fíjese que esto nos da 2 menos 10 más 3, que es igual a menos 5, que es igual a d, ¿no? Vamos a poner el d al final, ¿no? Así. Fíjense que al multiplicar a por x por la componente del punto x más b por la componente de y más c por la componente de z, eso nos da el lado derecho, que es menos 5, y fíjense que además el vector OP, ¿no?, fíjense que el vector OP sería 2 menos 0, 5 menos 0, 1 menos 0, es decir, el vector 2, 5, 1, ¿no?, al multiplicarlo por el vector normal al plano, que era 1 menos 2, 3, nos da la misma cuenta que sacamos allí, que era 1 por 2, más menos 2 por 5, más 3 por 1. O sea, simplemente quería que observáramos a través de los números cómo se está cumpliendo esta última igualdad, ¿no? En todo caso, fíjense, tenemos la ecuación vectorial, que raramente es más de naturaleza teórica, porque es simplemente para describir en términos de vectores cómo es la ecuación de un plano. Por lo general, nos gusta más tener la ecuación del plano escrita de manera cartesiana. Hay una cosa importante que es, ok, podemos describir la ecuación de un plano, pero ¿qué tan complicado es dibujar ese plano en R3 después, ¿no? Bueno, no lo es tanto tampoco, ¿no?
Bueno, fíjense lo siguiente. Supónganse primero que queremos hallar la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos y después queremos una representación gráfica del plano en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, fíjense, para hallar, primero hallamos la ecuación del plano de la siguiente manera. Tenemos 3 puntos en un plano y queremos hallar la ecuación. Entonces, con 2 puntos hallamos un vector que pertenece al plano, con otro de los 2 hallamos el otro y con el producto vectorial tenemos el normal. Entonces, vamos a hallar, por ejemplo, el vector PQ sería menos 2 menos 1, 3 menos 2 y menos 1 menos 1. Esto sería el vector menos 3, 1 menos 2. Ese sería el vector PQ. Bueno, ahora yo puedo tomar o bien el vector QR o bien el vector PR, el que queramos, ¿no? Cualquiera de los dos funciona. Si tomo QR, sería 1 menos menos 2, 0 menos 3, 4 menos menos 1. Este sería el vector 3 menos 3, 5, ¿no? Ahí tenemos los 2 vectores, ¿no? Fíjense, un vector normal al plano sería en consecuencia el producto vectorial de estos 2 vectores, ¿no? Como vimos, pues porque la propiedad 6 decía, el producto vectorial es perpendicular a ambos vectores. Entonces eso sirve como un vector n normal, ¿no? Ok, entonces esto sería IJK. Y ponemos entonces el menos 3, 1 menos 2, 3 menos 3, 5, ¿no? Y resolvemos este producto vectorial. Bueno, ya nosotros hicimos productos vectoriales. Ustedes pueden verificar si quieren que ese producto vectorial les da este vector, que sería un vector normal al plano, ¿no? Sería un vector normal al plano. Entonces ahora, ¿verdad? Para no tener que hallar el vector QR no puede hallar el vector OR, por ejemplo. No, pues, tienen que ser 2 vectores en el plano. El plano puede ser que no pase por el origen. En ese caso el vector OR puede estar fuera del plano, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo escribimos la ecuación en forma cartesiana? Bueno, escribimos la ecuación vectorial y la desarrollamos, que sería el vector PQ, donde ahora Q, fíjense, P, en esta ecuación, P es un punto conocido, ¿no? Valores conocidos, y Q sería un punto cualquiera X, Y, Z, ¿no? Entonces, tomemos al punto P como el mismo punto P, 1, 2, 1, ¿no? Entonces, si tomamos P como el punto 1, 2, 1, lo que hace que aquí nosotros le llamamos Q a un punto que ya tiene valores numéricos, ¿no? Pero si quieren, PQRS le podemos llamar S al... Es decir, PS por N es igual a 0, donde S sería un punto cualquiera, X, Y, Z en R3. Entonces, primero escribimos este vector PS, que sería X menos 1, Y menos 2, Z menos 1, ¿no? Este sería el vector PS.
producto con el normal, esto nos daría menos 1 multiplicado por x menos 1, más 9 multiplicado por y menos 2, más 6 por z menos 1 igual a 0, nos daría la ecuación vamos a ver, sería menos x más 9y, menos x más 9y, más 6z igual a 1 menos 18 son menos 17, menos 6 son menos 23, pasado para el otro lado sería 23. Aquí tienen la ecuación, del plano, ¿no? Fíjense que la ecuación del plano sería la misma si le cambiamos el signo, ¿no? O sea, la podemos escribir también como x menos 9y menos 6z es igual a menos 23, lo que es una indicación de que tanto el vector normal como menos el vector normal también funcionan como vector perpendicular al plano. Disculpen que olvidé apagar el... Nos debe dar la misma ecuación, básicamente, ¿no? O sea, yo tomé T porque estaba más a mano y porque venía con la notación que teníamos allí ya de una vez, ¿no? Ok, vamos a... Ajá. Ya va, si no me hacen silencio, lo escucho muy mal. Ajá, dime. 4, ¿dónde está el 4? 4 por y menos 2. Tercera línea de abajo hacia arriba, esta. Menos x más 1 más 9y menos 18. Este es el del vector normal. O sea, estoy multiplicando escalarmente los dos para construir la ecuación, ¿no? Ok, y entonces, en este punto vamos a aprovechar de representar el plano, ¿no? O tratar de hacer una representación de ese plano. Así que los números nos ayudan mucho. Fíjense, un plano lo podemos representar de la siguiente forma, ¿no? No, yo puse otra letra en vez de Q porque Q ya estaba comprometida para un punto conocido allá, mientras que en la ecuación que habíamos desarrollado aquí decía PQ, entonces quise poner otra letra, S, por ejemplo. Ya va, no entiendo la pregunta. O sea, el punto P podía haber sido PQ o R, es lo mismo. Eso es lo que quiero decir. Y el punto S le estoy llamando S porque Q le habíamos llamado a un punto XYZ cualquiera cuando escribimos la fórmula, pero ahora Q está comprometido con unos valores numéricos, la letra, entonces tomé otra letra, ¿no? A ver. Ok, vamos a ver lo siguiente. Bien, aquí vamos a hacer la representación la representación del plano, ¿no? La representación del plano la podemos hallar buscando los puntos de intersección con los ejes coordenados, ¿no? Del plano, por ejemplo. Pero este quedó muy feo para... Queda muy feo de representar este, la verdad.
hasta menos 23, imagínate tú, entonces. Ok. Representación gráfica de... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a... Sí, porque aquí yo voy a tener que representar el punto X igual a menos 23, bueno, que va hacia adentro de la pizarra, 23 unidades hacia adentro, entonces es un poquito... vamos a ver si se puede hacer. Fíjense, este punto, este eje aquí sería el eje menos X, el eje X negativo, que apunta hacia adentro de la pizarra. Entonces lo que nosotros hacemos es hallar el corte con el eje X sería, fíjense, el corte con el eje X sería donde Y y Z valen 0. Si Y y Z valen 0, menos X vale 23, es decir, X vale menos 23. El punto de corte con Y sería cuando X y Z valen 0, y el punto Y sería 23 novenos. A ver, sería 2 y 5 novenos, serían 2,5 periódicos, ¿no? Mientras que el punto de corte con Z sería cuando X y Y valen 0. Si X y Y valen 0, entonces nos queda 6Z es igual a 23, o sea, Z es igual a 23 entre 6, que serían 3,8 más o menos, ¿no? Entonces, uno lo que hace es representar esos puntos. Lo que ocurre es que debía escoger otro plano porque la escala de los puntos está muy alejada. Uno queda en menos 23 y los otros quedan en 2 y en 3, ¿no? Entonces, la representación es un poco bizarra aquí, ¿no? Porque, fíjense, si los ponemos de 5 en 5, entre 20 y 25 estaría el punto menos 23, que es el X, ¿no? El Y sería alrededor de 2,5, que estaría aquí. Bueno, yo puedo tomar escalas diferentes Voy a tomar escalas diferentes de manera que sea más fácil la representación. Y sería más o menos acá. Y el Z estaría, ya va, X, Y, el Z estaría en 3 y pico. Vamos a tomar la misma escala aquí de... Fíjense, esos serían 3 de los puntos de corte, ¿no? Entonces, una manera de representar el plano es unir esos puntos de corte y, claro, en la figura aparentan formar un triángulo, ¿no? En la figura, ¿no? Sin embargo, si nosotros nos imaginamos, completamos ese triángulo, ¿verdad? A un cuadrado y nos imaginamos el plano estaría pasando justamente por este X, por este Z y por este Y, ¿no? Ahora, los valores numéricos que dan en este ejemplo quizá no son los más didácticos. Yo voy a colocar otro con unos valores numéricos sencillos para que se vea más fácilmente. Fíjense, aquí tenemos X, Y, Z. Supónganse que tenemos el plano X más 2Y más 3Z igual a 6. Que este es fácil porque aquí tendríamos que tomar X igual a 6, Y igual a 3 y Z igual a 2, que son los puntos de corte. Al unir esos puntos con un triángulo, ¿verdad? Fíjense, unimos los puntos con un triángulo. Entonces, basado en esta línea, tomamos una línea paralela a esta de manera que parezca una figura cuadrada.
Y entonces, bueno, el plano lo podemos imaginar como que esto es solamente o sea, el plano es infinito, pero podemos imaginar que es nada más que corté un pedacito del plano con una tijera y me quedó un cuadrado allí, ¿no? O un rectángulo. Entonces, claro, aquí yo puedo tomar este punto que une X con Z, yo puedo ponerlo paralelo con Y para completar a un cuadrado. Y después, bueno, el plano estaría expandido de esta manera, ¿no? Es cierto que no es una manera muy gráfica, pero acuérdense que se trata de representar algo que es tridimensional sobre una hoja de papel que es bidimensional. Entonces siempre hay que usar un poco la imaginación y la perspectiva para visualizar más o menos cuál es el plano que tenemos, ¿no? Yo por lo menos particularmente, yo me los imagino de la siguiente manera. Imaginen que la esquina de este salón es el origen, es el 0, 0, 0. Entonces digamos que Z es la altura, X es esta dimensión y Y es esta otra dimensión. Entonces, cuando hallo los puntos de corte, lo que estoy poniendo, me lo imagino, es como una carpa, ¿no? Entonces la estoy sujetando en el punto X, en el punto y está pasando a una altura Z. Entonces nos lo podemos imaginar como que estamos haciendo una tienda de campaña y estamos ajustando los puntos en X, Y y Z, que son los puntos de corte, ¿no? Entonces, claro, ustedes se imaginan el plano pasando por la tienda de campaña, ¿no? Bueno, vamos a continuar aquí. A ver. Bien, vamos a lo mismo que se hace en matemática 1 después de que se da la ecuación de una recta, que es saber cuándo dos rectas son paralelas. En este caso, imaginen dos planos paralelos. Básicamente, dos planos paralelos son exactamente el mismo, pero movido o rodado una cierta cantidad de unidades. Entonces, en ese caso, si yo determino el vector normal del primer plano, el vector normal del segundo plano, son perfectamente paralelos ambos vectores, ¿no? Y bueno, dado que los vectores normales definen al plano, si yo tengo la ecuación cartesiana del plano, tengo un vector normal y de ahí puedo saber si dos planos son o no son paralelos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo aquí.
Entonces, tomemos el ejemplo de las ecuaciones de estos dos planos. Del primer plano sacamos como conclusión que un vector normal sería el vector 2, 3, menos 1, y del segundo que un vector normal es menos 4, menos 6, 2, ¿no? Fíjense que aquí se ve claramente que estos dos vectores son paralelos, ya que al multiplicar por menos 2 las componentes de este vector nos dan exactamente las componentes del otro vector, ¿no? Ahora, recuerden que esa es una manera como podemos ver por inspección cuando dos vectores son paralelos, si uno es un múltiplo del otro. Pero recuerden que otra manera de saberlo, cuando son paralelos, es por el producto vectorial. El producto vectorial de dos vectores paralelos va a dar 0. Y fíjense que en ese caso, ustedes pueden verificar, claro, lo pueden verificar de dos maneras. Primero, como este vector multiplicado por menos 2 me da este, que dice que son paralelos. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es, al hacer el producto vectorial, ustedes podrían verificar que nos da el vector nulo. De manera que también esa es otra manera de saber que son paralelos, ¿no? Bien, aquí en el libro no habla sobre planos perpendiculares, pero no es muy difícil averiguar cómo es la definición. Simplemente dos planos son perpendiculares, por ejemplo, este plano de esta hoja con, por ejemplo, este plano que viene bajando así por esta hoja, digamos, ¿no? ¿Cómo son los vectores normales aquí? Son perpendiculares también. Entonces, en ese caso, podemos, aunque no está dentro del libro, yo voy a colocar la definición: dos planos Pi1 y Pi2 son perpendiculares si solo si sus vectores normales son perpendiculares es decir, N1 es perpendicular a N2, ¿no? O ustedes saben que también para ver que son perpendiculares podemos recurrir al producto escalar, ¿no? O sea que dos planos son perpendiculares y solo si el producto escalar de los vectores da el vector 0. Esa es otra manera de hacer la verificación de que son perpendiculares, ¿no? Ok, esto vamos a poner aquí un ejemplo. A ver, creo que esto van a dar planos perpendiculares. Fíjense que la normal al primero sería 1, 1, 2. La normal del segundo daría 1, 1 menos 1. Y el producto escalar de los dos nos daría 1 más 1 menos 2 nos daría 0. Fíjense que estos son, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Estos son planos perpendiculares, ¿no? Bueno, fíjense lo siguiente.
Otro último punto que hay que saber sobre los planos es cómo hallar los puntos de intersección, ¿no? Fíjense, en general, como un plano tiene una ecuación de la forma a por x más b por y más c por z igual a d, ¿verdad? Y si lo voy a intersectar con otro plano cuya ecuación fuera, por ejemplo, a' por x más b' por y más c' por z es igual a d', al intersectar dos planos lo que me está quedando es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas y solamente, digamos, con dos ecuaciones. Entonces allí podría ocurrir lo siguiente. Primero, que no tienen ningún punto de intersección, es decir, que el número de soluciones del sistema es 0, ¿no? Eso ocurre cuando los planos son paralelos, por ejemplo, ¿no? Que no tienen intersección entre ellos. Ahora, también puede ocurrir que hay una cantidad infinita de puntos de intersección, o sea que el sistema tiene infinitas soluciones, que es en este caso, una hoja es un plano y la otra hoja representa el otro plano. ¿Cuál es la intersección de esos planos? Una recta, como lo ven, el borde de la recta que une aquí, en la parte de abajo del plano. Ahora, lo que sí no va a ocurrir nunca en un sistema de tres ecuaciones, ¿verdad? A ver, espera un momentico. No, sí puede ocurrir también que haya solución única, o sea, depende de lo que ocurre con el sistema de ecuaciones que queda, si es inconsistente, si es determinado, etcétera. Fíjense, vamos a poner este caso. Supónganse que quiero hallar el punto de intersección de este plano con este otro plano. Entonces, para hallar los puntos de intersección, lo que hago es resolver el sistema de ecuaciones y si lo escribo en la forma Gauss-Jordan, ¿no? Y resuelvo el sistema, ¿verdad? Como ya hemos resuelto el sistema, yo creo que podemos colocar la respuesta y ustedes pueden después verificar que esa es la respuesta. Al final, este sistema de ecuaciones va a llegar a una matriz identidad, pero estos valores van a ser 1/5, 7/5, y los lados derechos van a ser 13/5 y 11/5, ¿no? Bueno, voy a poner aquí puntos suspensivos que quieren decir después de unas cuantas cuentas se obtiene esta matriz, ¿no? Entonces fíjense allí cómo podemos, eso va a dar, en ese caso, ese punto de intersección va a dar una recta porque allí hay infinitas soluciones y las ecuaciones paramétricas de esa recta son la representación paramétrica de la solución que vimos al principio del curso, es decir, tomamos z, le ponemos el valor t, por ejemplo, ¿no? Entonces, la última ecuación sería y más 7/5 de z es igual a 11/5, o sea, sería la ecuación y es igual a 11/5 menos 7/5 de t, ¿no? Y la x será 13/5, ya va, vamos a, o sea, sería x más 1/5 de z es igual a 13/5, sería 13/5 menos 1/5 de z, que era t. Entonces, yo creo que estas ecuaciones le deben resultar familiares de esta clase, ¿no? Porque son las ecuaciones paramétricas de una recta. O sea, este es el caso, este será el caso entonces donde los puntos de intersección de los planos, de esos dos planos, sería una recta, ¿no?